planteado, pues comenzamos con el diagrama a bloques en general para que tengamos una idea de dónde estamos parados, ¿verdad? Básicamente, aprovechando la información que ya tenemos de experiencias previas, tomamos en cuenta que pues la USAR es una unidad que básicamente carga la información en paralelo y la maneja una vez cargada a través de desplazamientos en forma serial. Y lo otro que necesitamos saber para esto es que se le tiene que agregar un bit de inicio y un bit de fin de comunicación. Básicamente, entonces transmitiremos 10 bits, de los cuales 8 son de datos, uno es el bit de inicio, otro es el bit de final de la comunicación. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? Pues que necesito establecer una velocidad de comunicación y que esto depende de una señal de reloj. Y la señal de reloj proviene, obviamente, del microcontrolador. Hay algunos dispositivos donde la señal de reloj puede ser independiente de la velocidad del micro y puede estar en un bloque en particular. Y en este bloque es donde se realiza la configuración de la velocidad. Otro punto que yo debo de tener en cuenta es que la unidad debe de tener conexión al exterior y esto a través de terminales específicamente para realizar ya sea la transmisión o la recepción de la información. ¿Sí? Bajo este esquema, que es la experiencia que nosotros tenemos, que por ahí podemos recuperar toda esta información de nuestra clase del seminario de sistemas embebidos, pues revisamos nosotros este diagrama y buscamos justamente esos puntos, ¿no? Por aquí, entonces, encontraremos las unidades de control de la USAR. Esta se ve una unidad bastante compleja comparada con las otras a las que estamos acostumbrados. Sabemos que la información la tendré que depositar en algún registro y entonces también la buscamos. Sabemos que para la cuestión de estar enterados que ya se mandó la información, existirá una bandera que en este caso me avisa que la información ya se envió y que también existe una bandera que me avisa que la información ya se recibió. Y esto a su vez me lleva al otro punto que son el manejo de las interrupciones. Entonces, ahí tenemos todo el esquema de la USA. Otro punto importante que detallar en cuestión de la información que yo debo recordar de sistemas embebidos también tiene que ver con la configuración de la velocidad. No solamente enterarme que digamos, la velocidad de la USAR depende directamente de la señal de reloj, sino que probablemente haya algún preescalador o algún divisor de frecuencia que me ayude a buscar de alguna forma la frecuencia exacta para poder manejar una tasa de transmisión de datos como las que mencionábamos de 4800, 9600 o cualquier otra velocidad. Entonces, estos son parámetros que son importantes que debemos de tener en cuenta. Nuestra experiencia es muy importante y hay que aprovecharla, ¿no? Bueno, bajo este esquema que presentamos y todas estas ideas donde recuperamos pues toda esa experiencia, aquí en el diagrama encontramos, por ejemplo, el registro de recepción de datos, conocido como RDR. También encontramos el registro de transmisión de datos, el TDR. Entonces, básicamente aquí está concentrada la información que nosotros vamos a transmitir o recibir. Y si nos damos cuenta, hay unos registros en la parte baja de cada uno de ellos, donde están estos registros de desplazamiento, que son básicamente los que se van a encargar ya sea de enviar la información o de recibirla. Y justamente encontramos unas flechas en donde se da esta conexión. Quiere decir que por aquí tenemos nosotros el módulo de entrada hacia estos registros. Y efectivamente encontramos la terminal TX y encontramos la terminal RX. ¿Sí? En este diagrama a bloques se ve así. Es decir, las terminales del micro TX y RX conectadas a este bloque
y luego directamente a los registros, ¿sí? Ahí hay que ponerle atención. Y luego tenemos en la parte inferior toda la lógica de control para el manejo de la comunicación. Recuerden que esta es una unidad bastante compleja que no solo nos permite realizar una comunicación asíncrona y síncrona, sino que además podemos establecer otros protocolos de comunicación, como es, por ejemplo, el IRDA, el IN, por mencionar algunos de los protocolos, ¿sí? Así es de que esta unidad pues tendrá más terminales de control, más bits de control, más bits de interrupciones, dependiendo del protocolo que estemos manejando. Y todo esto nos puede distraer de este ejercicio tan sencillo, ¿no? Pero bueno, ahí está la información. Tenemos por aquí otro bloque para el manejo de las interrupciones y en el área punteada del diagrama en la parte baja encontramos también los registros que tienen que ver con la transmisión de datos. Entonces, ahí tenemos la USA BRR, en donde colocaremos nosotros el valor, que es un valor constante, para establecer la velocidad de comunicación. Y si se fijan, tenemos un registro de 16 bits, del cual del bit 0 al bit 4 se establece una fracción del resultado de la división de la ecuación que nos da el fabricante y que está también aquí en la hoja de datos en la parte inferior izquierda. Y luego tenemos una parte entera en este registro que es del bit 4 al bit 15, donde colocamos nosotros la parte entera y que en conjunto con la parte decimal, pues nos genera la velocidad adecuada dependiendo de la señal de reloj que estamos tomando del microcontrolador. Podemos observar que por aquí hay unos divisores de frecuencia y tenemos también unos divisores para la cuestión de muestreo. Y bueno, de aquí se deriva la señal de reloj para poner a funcionar la unidad por completo. Esto es, digamos, en un resumen muy general, lo que es nuestra unidad con la que vamos a realizar la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Qué otros puntos son importantes revisar? Bueno, pues dentro de las características que se maneja por aquí en la USA, quedamos que podemos realizar prácticamente la comunicación como lo hacíamos en sistemas embebidos, con una USA mucho más simple, ¿verdad? Intentamos manejar el protocolo de solo transmisión y recepción, donde no manejamos ninguna señal de control, es decir, no hay handshake. Y bueno, mencionábamos en la clase previa que están los diagramas donde se especifica cada uno de los protocolos de comunicación síncronos, asíncronos con las diferentes modalidades. Y bueno, esto, como se los había indicado previamente, pues podemos nosotros revisar cada uno de los casos que nos plantea por aquí el fabricante en cuestión de esta información. ¿Sí? Ya podríamos consultarlos para ver cuál es el diagrama que nos corresponde. Bien, el otro punto importante que tiene que ver con esto es la velocidad, la tasa de transferencia de información, el famoso baud rate, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la formulita para hacer el cálculo, ¿sí? Y tenemos varios ejemplos para trabajar con diferentes velocidades para que esto nos quede mucho más claro. Esta es la información que nos regresa por aquí el fabricante, ¿no? Tenemos una tablita en la parte baja, la tabla 134, en donde muestra cuáles podrían ser el tamaño del error de acuerdo a la velocidad que estamos trabajando o a la que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando una velocidad de 9600 bits por segundo. Esto correspondería a la línea número 3, donde tenemos la velocidad de comunicación de 9600 bits por segundo. Y veíamos que el error calculado, por ejemplo, a 8 MHz, que es de 0.04 comparado con el de 12, pues no se ve tan grande aquí realmente. El de 12 MHz, 0, el de 8 MHz, 0.04. Y el valor que tendría que colocar en el registro es 52.0625. Ese es el valor que yo debo de encontrar de acuerdo a la fórmula que me dio el fabricante y es el valor que debo de colocar en el registro.
Aquí lo interesante, y es una de las cosas que les comenté que me sorprende, pues que no me hayan preguntado al inicio, es ¿dónde colocábamos este valor? Porque en ninguna parte del algoritmo lo hicimos, ¿sí? Entonces, ese es un punto también interesante, ¿no? ¿Cómo es que se calculó esta constante y ponemos a funcionar la USA, ¿sí? Ahora, otro detalle, y se los había comentado en el momento que explicamos el protocolo, aquí nos maneja un error de 0.04. Alguien puede decir, ah, este es un error demasiado grande o a lo mejor por estar en el segundo dígito decimal no hay tanto problema. Podemos pensar un montón de situaciones. Cuando explicaba el protocolo les mencioné que las USAR, cuando están leyendo la información, leen justamente a la mitad del bit en cuestión de tiempo. Esto nos da una holgura en cuestión de porcentaje de poder leer del punto medio hacia la izquierda o hacia la derecha hasta un 25% del error. Y todavía estoy leyendo el dato. Siempre y cuando el error se mantenga constante. Es decir, ese desplazamiento de la lectura siempre la estoy haciendo en la misma posición. Una cosa que debemos de entender y que nos debe de quedar muy claro es que cuando hacemos una transmisión de datos a través de cables, nosotros tenemos una inductancia que estamos generando precisamente por la comunicación. Y recuerden que esta inductancia, pues también el cable la va a percibir y esto va a provocar por ahí un atraso en la información, ¿sí? Obviamente el manejar una tasa más alta de comunicación nos va a provocar también otros fenómenos. Entonces, entre más alta la velocidad, podemos tener más problemas en cuestión de atrasos, adelantos en las señales. Y eso es importante considerarlo. Pero también deben de tener en cuenta que estas tasas de transmisión que estamos manejando las hacemos en corto. No son distancias muy largas y procuramos que los cables no estén enredados para generar aparte el efecto de una bobina en donde concentraríamos aún más los campos magnéticos y estaríamos provocando este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces ese es el peor de los casos. Para nosotros no es tan importante. Los errores que están viendo aquí en estas tablas realmente son salvables para cualquier caso de comunicación en corto y siempre y cuando no tengamos los cables enredados, ¿no? Ustedes detectarán perfectamente en el momento que el error sea sustancial cuando hagan este tipo de comunicaciones. Sin embargo, comparada a esta unidad con otras, por ejemplo, de las que puedan conocer de las unidades de 8 bits, los errores son aún mucho más pequeños que en las otras, ¿no? Pero bueno, son detalles ahí que buscamos. Ese es uno de los puntos importantes a revisar pues aquí en la hoja de datos. Y bueno, la hoja de datos en general nos muestra, ya vimos lo de la fórmula, las ecuaciones, estamos por aquí en la tablita, nos muestran la tablita con diferentes casos, diferentes frecuencias, dependiendo de lo que ustedes vayan a manejar, ¿sí? Quiere decir que la toma de decisión en la frecuencia que adoptemos es importante para establecer el error, ¿sí? Ese es otro punto que hay que considerar en la comunicación. Y también nos dimos cuenta que tenemos muchas unidades USAR, al menos tres en este microcontrolador, más otras UART, ¿verdad? Entonces tenemos una gran cantidad de dispositivos de los cuales disponer. Se nos ocurrió tomar en consideración el uno para el caso de la comunicación. Así es de que sobre ese es el que deberíamos de trabajar, ¿sí? Aquí tenemos una tablita en el punto 35, donde nos muestra la configuración de la USAR, por ejemplo, con las diferentes modalidades, modo asíncrono, modo con control de flujo, aquí es donde entra el handshake, modo de comunicación multibuffer, comunicación multiprocesador, que también es otra modalidad que podemos checar por aquí en la hoja de datos, modo síncrono,
la utilización de la Smart Card en cuestión de comunicación. Pueden darse cuenta aquí qué unidades son las disponibles para hacer este protocolo de comunicación. Pueden darse cuenta que, por ejemplo, la USART 1 aborda todos los protocolos que están en esta tabla, incluso el HAL Duplex, el IRDA y el IN. Sin embargo, hay otras unidades que no, que son las que tienen NA, ¿verdad? No aplica o no está disponible para esta unidad. Entonces, solamente la unidad UART 4 y la UART 5 no tienen todas las capacidades que están mostradas en la tabla, ¿no? Y bueno, finalmente viene la parte donde están los registros con cada uno de los bits que ya vimos ahí en el diagrama de flujo. Bueno, como recordarán, pues este es el PDF donde se muestra la descripción lógica de funcionamiento de cada uno de los dispositivos, pero también debemos revisar la parte del hardware complementaria en las características eléctricas, ¿sí? Y en esta parte, por ejemplo, vamos a encontrar tablas que nos muestran si, por ejemplo, ustedes, y lo voy a hacer nuevamente aquí para, para que lo vean, si ustedes buscaran en el PDF la información, que la pudiéramos buscar así rápidamente, voy a ampliar un poquito más la página. Colocamos simplemente usar uno, perdón, que es la que estamos tratando aquí de encontrar y le pedimos que haga una búsqueda, nos lleva al 324 rápidamente. Entonces ahí está la información de las diferentes USA, ¿sí? Quiere decir que aquí empieza una descripción complementaria de la información acerca de la USA. Bien, por ahí en cuestión de código mencionábamos que la USAR está conectada a la PB2. Pues lo sabemos porque también aquí nos lo dice, ¿sí? Estas son algunas de las características. También aquí se vuelven a cruzar algunos de los protocolos y ver cuáles unidades pueden cubrir esos protocolos. ¿Cuál es la velocidad máxima de transmisión que se puede manejar con cada uno de ellos? Que pudo haber sido otra pregunta. ¿Cuál es la velocidad máxima o cuál es la tasa máxima de transmisión de datos, ¿no? Entonces aquí está una de esas tablas. Entonces de aquí recuperamos que efectivamente la USA está en el APB2. Ya lo habíamos verificado en el diagrama eléctrico, ¿sí? Y bueno, podemos seguir buscando más información acerca de la USA. Por aquí, por ejemplo, aparece la USA y nos señala el PA8. Podemos revisar esta tablita. Aquí nos maneja lo que son las conexiones físicas del puerto y con respecto a cada uno de los empaques posibles que pueda tener el chip. En cuestión de la programación, como obviamente ya tenemos un chip fijo en esta tarjeta, pues lo que nos interesa saber es a través de qué pines vamos a poder manejar nosotros estas terminales. Y el señalamiento aquí es en la terminal PA8, ¿sí? Para el USART 1. Si sigo buscando, voy a encontrar que está el PA9 y es importante aquí también revisar otro aspecto. Me voy a regresar. Dice USART 1 CK. Aquí tenemos la señal de reloj para la USART 1 en caso de que utilicemos modalidad síncrona. ¿De acuerdo? Y luego tenemos, por ejemplo, PA9 para el USART 1 y sería la transmisión. PA10 en el siguiente renglón y tenemos USART 1 RX. Y luego tenemos PA11 que manejaría la terminal de control CTS para el caso del protocolo con handshake. Y luego tendríamos la terminal PA12 en el siguiente renglón, donde utilizamos también RTS, que es parte de las señales de control con handshake. Entonces, aquí me refleja nuevamente la USART 1 y aplica perfectamente para el 429, que es uno de los micros que lo tiene aquí marcado la hoja de datos y es el que estamos usando nosotros, por supuesto, en la tarjeta. Continuamos con nuestra búsqueda y, por ejemplo, aquí seguimos observando que aplica para el 429
Y estamos viendo aquí PB6, usar 1 TX, y luego PB7, usar 1 y es RX. Entonces, sus dos compañeros tenían razón. La USAR está conectada al puerto A y está conectada al puerto B. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿a cuál debo de conectarme de acuerdo al código que realicé? ¿Sí? Que es la parte interesante. Bueno, no debemos olvidar, y ese es un punto que creo que se nos pasó a todos, y fue una pregunta que yo hubiera esperado, es, ¿cuál es la función alterna que voy a adoptar? No olviden que cuando estamos manejando una función diferente a la función digital que tiene el puerto GPIO, si voy a utilizar esta funcionalidad en la USAR, pues esta es una función alterna como lo es una entrada para el ADC, como lo es una entrada de interrupción. Entonces, no debemos olvidar jamás las funciones alternas. Recuerden que tenemos disponibles 15 terminales de puerto, desde el bit 0 hasta el bit 15 de cualquiera de los puertos, y cualquiera es factible de función alterna. Entonces, en esta hoja de datos estamos encontrando aquí una tablita donde nos muestra las funciones alternas para el 429 y específicamente buscamos nosotros usar 1. Entonces tengo la función alterna 7 para el caso de la USAR, ¿sí? Si utilizo esa función, aquí voy a tener, por ejemplo, diferentes opciones. Reviso en la misma columna, en la parte baja, y encuentro que está usar 1 CK para la terminal PA8. Y luego tengo usar 1 TX con la terminal PA9. Nuevamente tengo usar 1 PA10 y en este caso la modalidad RX. Luego PA11 CTS, PA12 RTS, que esto ya lo habíamos visto en la información de unas hojas previas. Entonces, la F7 nos permitirá comunicarnos a través del puerto A si utilizamos la función alterna 7 en uno de los puertos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más encontramos con respecto a esta información. ¿Sí? Avanzamos un poquito más y encuentro nuevamente la función alterna 7 en la misma columna para la usar 1 y encontramos ahora PB6, terminal de transmisión, PB7, terminal de recepción. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que hay dos formas de conectarme con la USAR 1. Y ya sea a través del puerto A o ya sea a través del puerto B. ¿Sí? Continuamos buscando más información. Encontramos nuevamente por aquí marcada la USAR 1 en esta hoja. Sin embargo, en la columna no aparece ningún pin, solamente se menciona. Quiere decir que no aplica en el puerto C, en esta parte. Lo volvemos a encontrar nuevamente a función alterna 7. Vamos a ver que no aplica tampoco para el puerto D. No aplica para el puerto E. Ni para el puerto F. Entonces, solamente vamos a encontrar que el usar se puede usar tanto en el puerto A como en el puerto B. Y esa es una característica muy interesante porque acuérdense que en los micros pequeños estas funciones están asignadas a pines ya de manera fija. No hay manera de tener una alternativa. En este caso sí la tenemos. Y esta funcionalidad es la funcionalidad que le llaman remapeo. Es decir, yo puedo reubicar la funcionalidad de cierto dispositivo a ciertas terminales, pero no es a placer. En este caso es a las configuraciones alternas que ya nos da el fabricante, pero al menos tenemos opciones, ¿verdad? Puede ser un puerto, puede ser otro. Y cuando estamos haciendo un diseño es muy importante siempre observar qué pines son los que yo puedo usar y
para qué situaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado cómo escogemos estas terminales. Bueno, y la información que vamos a encontrar aquí un poquito más adelante tiene que ver con la dirección en donde la vamos a encontrar dentro de la PB2, ¿sí? Aquí nuevamente nos confirma esa ubicación de conexión en la PB2 y aquí tenemos la dirección física para la USA 1. Seguimos buscando más información y vamos a encontrar aquí, por ejemplo, ahora el consumo de corriente para este dispositivo. Y bueno, hay tres modalidades dependiendo de la velocidad que estamos utilizando, ¿sí? Y fue todo lo que encontramos. Aquí nuevamente regresamos a las características eléctricas. Entonces, me queda muy claro que tengo dos puertos donde utilizar las conexiones para la USA. Y entonces, en resumen, puerto A o puerto B. ¿Cómo decido eso? ¿Sí? Sé que es la función 7, la función alterna 7. Así es de que ahora vamos a revisar nuestro código para ver cómo lo hicimos. ¿Sí? Hago una pausa en este momento para que ustedes me digan si tienen por ahí alguna pregunta, alguna duda. ¿No? La chica que está en París, la chica que está allá en la Vía Láctea, las estrellas, ¿no? No tienen pregunta. ¿No? Los dos chicos que están ahí en su habitación, porque creo que no han viajado, muchachos. Necesitan buscarse un buen fondo por ahí. Todavía seguimos en nuestro hábitat. Y los demás quiero pensar que están dormiditos en su cama, escuchándome nada más, ¿verdad? Vamos, muchachos, anímense, hay que vernos los rostros. Muy bien, ¿dudas? Maestro, sí subirá el video a YouTube, ¿verdad? Porque en Por momento supuesto, solamente le escucho la Osvaldo. mitad de la oración. Por supuesto, Osvaldo. Todos los videos están en el canal de YouTube. Bien, ¿alguien más tiene preguntas, dudas? ¿No? Bueno, entonces vamos al código, sin más, ¿no? Exploremos el código nuevamente a ver qué sucedió por ahí, en dónde está nuestra configuración. Bueno, si lo pensamos un poco, la configuración principalmente de los pines la habíamos relegado ya a nuestro par.6.h. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros que revisar qué fue lo que sucedió. Bien, entonces vamos a checarlo por aquí. En la función nosotros tenemos asignado en la parte de la configuración, por ejemplo, la habilitación del puerto G, y esto es para los LEDs, ¿de acuerdo? Pero para la comunicación de la USAR, estamos usando el puerto A. Aquí lo pueden ver en pantalla. Tenemos el GPIO A, que es el que estamos habilitando para manejar la USAR. Y vean cómo tenemos las funciones para las funciones alternas en la USAR. Aquí yo le estoy indicando cuál es el pin que voy a utilizar o la terminal que voy a utilizar como función alterna para la USAR. ¿Sí? Claramente le estoy indicando que lo voy a hacer por el puerto A. Yo lo quiero hacer por el puerto A. Quiero conectarme a la terminal 9 y a la terminal 10 de la USAR. Esto si lo empatamos directamente con lo que acabamos de ver en la hoja de datos. Y voy para allá. Estoy tomando PA9 y PA10 porque son TX y son RX. Entonces, para mí es claro que PA9 lo utilizaré como TX y PA10 como RX. ¿De acuerdo? Y bueno, en esta parte es donde yo decido. ¿Sí? Eso nos debe de quedar claro, chicos. Ustedes son los que están programando, ustedes son los que deciden dónde van a usar las cosas.
Así es de que si de repente encontramos la información en la hoja de datos y nos dice que es en el puerto A, y luego buscamos en internet y nos dicen que es en el puerto B, pues seguramente es porque alguien está usando o tomando decisiones para conectarse en un puerto o en el otro. Aquí podemos hacerlo en el que queramos. Ustedes son los que están programando, ustedes son los que deben de elegir, ¿sí? Las funciones alternas ya están configuradas, ya decidimos cómo trabajarlas y además tenemos que especificar en el puerto la configuración del pin que voy a trabajar. Aquí le estoy indicando RX1 y TX1. Obviamente estoy identificando el bit de transmisión y el bit de recepción, pero también estoy indicando la unidad que estoy trabajando. En este caso la USAR 1, de ahí viene el 1. ¿De acuerdo? Que le estamos añadiendo a estas etiquetas. Es muy importante que siempre tengan presente lo que están haciendo y que les asignen los valores numéricos correspondientes a cada una de las unidades con las que se están involucrando, ¿sí? En la configuración subsiguiente tenemos lo que es el modo. Así es de que ahí le estamos indicando que efectivamente es una función alterna la que voy a manejar. Y la unidad, en este caso, ya sea USAR o UART, que estoy trabajando, es una unidad digital. Recibe unos y ceros. Así es de que la estoy configurando para el caso de la salida con una funcionalidad push-pull. Como el caso del protocolo, si lo recuerdan cuando vimos la presentación, el estado de reposo es en alto, pues me conviene mantener un estado alto independientemente de lo que esté recibiendo de manera externa o a donde esté conectado de manera externa en la unidad. Pero si por alguna razón no tengo algún cable presente o alguna conexión presente a la entrada, la terminal queda al aire. Si yo le proporciono un pull-up, entonces estoy dentro del protocolo manteniendo el estado en alto. Así es de que la configuración ahí está, ¿de acuerdo? Velocidad máxima para el pin, 50 MHz, y está exageradamente alta, ¿de acuerdo? Y entonces, con esto terminamos prácticamente nosotros la configuración del puerto. Ya indicamos que las terminales las voy a usar como entrada-salida, según sea el caso, para la USA, que es una función alterna. Estoy adoptando el uso del pull-up para la terminal, obviamente, de recepción, ¿verdad? Y ya previamente configuré también las funciones alternas para el puerto. Así es de que, pues aquí está la respuesta que buscábamos en cuestión de las terminales. El otro punto también importante que tenemos que revisar era la cuestión de la velocidad. En ningún momento hicimos nosotros un cálculo para determinar cuál es la constante en la mantisa entera y en la mantisa de fracciones para la cuestión de la velocidad de la comunicación. ¿Por qué no lo hicimos? Bueno, porque revisamos nosotros aquí en la USAR que establecimos la velocidad con una simple constante. Así es de que este controlador calcula la mantisa tanto entera como fraccional. Yo solamente le indico la velocidad y nos ahorramos todas esas operaciones. Entonces, la parte práctica de los controladores, pues, que ya nos dan esa ventaja. Solamente tengo que hacer la configuración del dispositivo sin mayor problema, ¿no? Profe, casi siempre, bueno, nomás se utiliza la que es la transmisión y la recepción, o sea, los dos, como quien dice, los dos pines, porque ya ve que hay otro que era el SS, creo, o SK, no me acuerdo cuáles El otros parámetros eran. CTS y el RTS. Ajá, es que en las mayorías pues subió lo poquito, mucha experiencia, bueno, poquita experiencia que tengo con eso de los micros, cuando lo utilizas, un tipo de protocolo I cuadrada C o algo así, por lo regular nomás usas las dos terminales, las otras dos no son tan comunes o para qué se utilizan. No, pero bueno, aquí también hay que entender algo, porque, por ejemplo, lo que tú me estás comentando me está revolviendo protocolos. Aquí estamos concentrados en el protocolo RS-232 utilizando una USAR. Y en este caso son 4 terminales las que puedo tener involucradas. La de transmisión, la de recepción y 2 señales de control. Si hablamos de SPI es otro asunto completamente distinto. Si hablamos de I cuadrada C es otro asunto también diferente.
Son protocolos distintos, tienen terminales diferentes. Incluso hay otro protocolo que se conoce, por ejemplo, como OneWire, y es un solo cable de comunicación. Entonces, hay que ponerle mucha atención a cada protocolo, cuáles son las terminales que vamos a utilizar, qué cosas son las que tengo que configurar en cada una de ellas. Y bueno, aquí estamos solamente en RS232, así es de que aquí lo que vamos a encontrar en la modalidad de comunicación que estamos adoptando en este caso es una comunicación full duplex. Quiere decir que puedo transmitir y recibir simultáneamente si yo lo deseo. Si me interesa una comunicación half duplex, entonces solo transmito o solo recibo. Y también lo puedo configurar aquí perfectamente. ¿De acuerdo? No estoy utilizando control de flujo de la comunicación. Es decir, no hay handshake. No hay una señal de control para avisar si ya se recibió o si está ocupado el equipo y no puede recibir la información. Entonces estamos en la modalidad de comunicación más simple. Solo transmito, solo recibo. En la parte de los GPIOs, por ejemplo, para cerrar esta parte de los puertos, le estamos llamando RX1 y TX1. Estos nombres de dónde vienen, ¿sí? Estos nombres se los dio el programador, o sea, yo, ¿verdad? El que está programando es el que les asigna los nombres. Entonces, ya habíamos comentado en el caso del LED verde que le habíamos dado la etiqueta LED green y que equivalía a la etiqueta que ya tiene aquí el software, que es el GPIO pin 13. Y luego LED red o LED rojo para el GPIO pin 14. Y en este caso yo estoy marcando TX1 para la terminal 9 y RX1 para la terminal 10. ¿Sí? Que corresponde perfectamente todo con la hoja de datos, simplemente yo le estoy indicando los nombres. Igual ustedes pueden ponerle usar 1-TX o usar 1-RX para que todavía quede más explícito el funcionamiento de esa terminal. Recuerden que siempre debemos utilizar etiquetas que tengan que ver con las funciones que les estamos dando, ¿no? No hay que inventar cosas o nombres raros, simplemente darle las funcionalidades que estamos esperando, ¿sí? Bien, ahí están viendo ustedes directamente el código ya en funcionamiento. Pueden notar que se está encendiendo y se está apagando un LED. Eso se debe claramente a que estamos en nuestro código, si recuerdan en el main, le dimos un retardo de 2 segundos al programa y estamos transmitiendo una H, ¿sí? Si revisamos las interrupciones, en las interrupciones estamos manejando el rojo, el cual está intercambiando su estado cada vez que recibe la información, ¿sí? Y podemos observar también en cuestión de las conexiones, si alcanzan a ver dónde está el conector. Está marcada la terminal PA10 y estoy utilizando un cable, como el que ven aquí. Este cablecito que tiene conector hembra y hembra para poderlo insertar en los pines, ¿sí? Entonces voy a retirar uno de los cables, el que está en PA9, ¿sí? Voy a reiniciar la tarjeta. Y en este caso, ustedes no están observando absolutamente nada en pantalla, ni están viendo tampoco que el LED cambie, porque obviamente desconecta el pin. Entonces, yo no estoy enviando ningún dato. Me regreso al main. En el main, repito, estamos en un ciclo infinito y le estamos dando 2 segundos. Estamos verificando la bandera de transmisión y luego transmitimos una H y esperamos a que el valor se transmita. En el caso de la interrupción, nosotros estamos esperando a que la información sea recibida. Una vez que se recibió, el LED cambia de color, ¿verdad? Se enciende, se apaga y pasamos la información de la USAR
directamente a la variable, que en este caso es data user. En el main volvemos a tomar la información de la variable data user y estaríamos mandando nosotros la información a través de un printf a la pantalla, ¿sí? Conectamos el cable. ¿Sí? Y ya tengo ahí la transmisión de la letra H. ¿De acuerdo? Puedo reiniciarla en mi tarjeta y ahí tengo ya nuevamente la